Buenos días, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, doctor. Sí se le escucha. Ya, ok. Voy a compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver ahí la presentación? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, esta es una parte del cursillo de electrocardiogramas, en la cual vamos a revisar algunos aspectos esenciales sobre, digamos, la terminología y a qué nos referimos cuando hablamos de isquemia miocárdica o cardiopatía isquémica en este caso, ¿no? Entonces vamos a revisar estos términos que de repente ya en la práctica o en alguna clase lo han revisado, que es las diferentes maneras que uno evalúa la isquemia miocárdica, ¿no? Y que es, por ejemplo, empieza con la isquemia, ¿no? Que es, digamos, el inicio de la alteración en la irrigación miocárdica por una coronaria obstruida, ¿no? La lesión, que es un término ya un poco más avanzado, una duración mayor, digamos, de la isquemia, ¿no? Y ya con algunas secuelas musculares, ¿no? Y el infarto de miocardio, que es, bueno, ya la fase avanzada de la isquemia, en la cual pues hay necrosis miocárdica irreversible, ¿no? Entonces, esos tres términos se describen en los electrocardiogramas como tal, ¿no? Como esos términos. Utilizamos usualmente la isquemia cuando hablamos de cambios de la onda T. Utilizamos la lesión. Ya, disculpen que se salió del... Están que me llaman por teléfono y está que se sale esto. A ver, de nuevo.
Ya pueden ver y oír, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces esos tres términos vamos a ver, ¿no? Bueno, este es un esquema que también seguramente ya lo han visto, ¿no? Y que yo también se los he presentado, que es, digamos, la historia natural de la enfermedad aterosclerótica coronaria, y bueno, y no solamente coronaria, sino de varios vasos, de todo el sistema arterial, en el cual, pues, la alteración de la pared del vaso arterial es un proceso progresivo, ¿no? Que va desde la disfunción endotelial hasta la placa teromatosa, ¿no? Y que esta placa puede disrupcionarse, hacerse inestable, como les repito, puede romperse a medida de que aumenta más la carga inflamatoria intraplaca, ¿no? Entonces, una enfermedad crónica ateromatosa que evoluciona en forma prolongada con el tiempo, con los años, puede verse interrumpida por un fenómeno agudo, ¿no? Y ese fenómeno agudo usualmente se refiere a, a una ruptura de una placa, ¿no? Con agregación plaquetaria y fibrina, ¿no? En la cual va a ocluir el vaso coronario, ¿no? Entonces, dentro de todo, digamos, toda esta arquitectura crónica que se presenta en la enfermedad coronaria, pueden haber eventos agudos, ¿no? Que pueden acelerar la obstrucción del vaso en forma rápida, ¿no? Y producir una necrosis miocárdica que, en otras palabras, hablamos de infarto agudo de miocardio, bueno, digamos que hablando en forma fácil, ¿no? Y como la flecha del fondo o de la parte más baja señala, es que a medida que va incrementándose la inflamación, la placa se vuelve más inestable y se vuelve más proclive a que se pueda romper y que pueda liberar su contenido y producir pues un trombo oclusivo, ¿no? Como ven, la disfunción endotelial está en todos los estadios de la placa teromatosa. Entonces, estos son los eventos agudos de una oclusión coronaria cuando pasa esto en forma rápida. Es una secuencia de eventos isquémicos que uno lo puede reconocer en los diferentes elementos diagnósticos de enfermedad coronaria isquémica, ¿no? Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, la oclusión, lo primero que ocurre es una alteración en la relajación de la zona isquémica, ¿no? Después que hay una alteración en la relajación, que es, digamos, el evento más precoz en los cambios de la función miocárdica, está la alteración en la contracción, ¿no? Entonces, primero vemos disfunción diastólica, después vemos disfunción sistólica, o alteración en la movilidad de alguno de los segmentos del ventrículo izquierdo, ¿no? Si son muchos los segmentos del ventrículo izquierdo comprometidos, va a haber incrementos en la presión de llenado del ventrículo izquierdo, y eso va a producir congestión pulmonar, va a producir disnea, ¿no? Después de eso le siguen los cambios en el electrocardiograma, ¿no? Y finalmente se va a producir lo que es la angina, ¿no? Fíjense cómo cuando el paciente tiene angina, digamos que es el evento isquémico final durante una isquemia miocárdica aguda, ¿no? Fíjense cómo las alteraciones de la motilidad segmentaria, en este caso llamados fallo de contracción, eso sí lo podemos ver bien precozmente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante cuando uno, por ejemplo, evalúa a un paciente en emergencia, ¿no? Con algún síntoma o con factores de riesgo sugerentes de que haya una isquemia miocárdica aguda, como a pesar de que tenga cambios, que no hayan cambios en el electrocardiograma, podemos encontrar con algunos otros elementos diagnósticos, podemos utilizar signos indirectos de isquemia, ¿no? Como por ejemplo el fallo de la contracción,
que nosotros le llamamos alteraciones de la motilidad parietal en los segmentos del ventrículo izquierdo. En otras palabras, ¿qué cosa significa? Yo le puedo hacer a un paciente que sospecho está teniendo un infarto o un preinfarto, ¿no? Y que su electrocardiograma pues no ayude mucho en tomar una decisión, le puedo hacer un ecocardiograma y si encuentro alteraciones de la motilidad parietal en algún segmento, ¿no? Puedo estar frente a un paciente con un síndrome coronario agudo, ¿no? O una isquemia miocárdica aguda, ¿no? Y a veces estos pacientes, por ejemplo, no tienen angina, tal es así el caso de los diabéticos, ¿no? Y puede complicar la cosa si es que tampoco encontramos los electrocardiogramas con mucha claridad para determinar, bueno, esto sí es un síndrome coronario agudo ST elevado o es un ST no elevado o es un crónico, ¿no? Entonces, a veces incluso el síntoma no es claro o hay ausencia de síntomas, como por ejemplo el paciente diabético, o el electrocardiograma no tiene cambios claros, ¿no? De repente tiene T solamente planas, pues, ¿no? Y no le hacemos mucho caso o no nos ayuda mucho, ¿no? Entonces ahí podemos ir buscando con el ecocardiograma alteraciones de la motilidad parietal en algún segmento que nosotros estemos sospechando que se está produciendo la isquemia, ¿no? Ahora, pero eso no son la mayoría de pacientes, ¿no? En la mayoría de pacientes que llegan a la emergencia con síndrome coronario agudo tienen electrocardiogramas bastante definidos y que son concluyentes para determinar si este paciente tiene una oclusión total, como un síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? O tiene un trombo no oclusivo, ¿no? Agudo, y el cual se está manifestando a través del electrocardiograma por un ST no elevado, ¿no? Entonces, no se olviden de este gráfico que es importante para catalogar al paciente que llega a la emergencia con un cambio electrocardiográfico y con un dolor de pecho bastante sugerente de que esto fuera isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, ahí tienen dos elementos importantes como para hacer un diagnóstico preciso en emergencia, que es el dolor anginoso, ¿no? Especialmente en un paciente que tiene factores de riesgo coronario, ¿no? Y los cambios en el ST, ¿no? O es un ST no elevado o es un ST elevado. Ya saben que cuando el ST es elevado, ¿no? O ustedes van a estar pensando que hay un trombo que está ocluyendo el 100% el vaso, ¿no? Y si es un ST no elevado, tienen que pensar en que el vaso no es oclusivo al 100%, ¿no? Y cada uno, como les explicaba en una clase anterior, tiene su tratamiento particular, ¿no? Eso, bueno, eso no vamos a ver, ¿no? Porque netamente hoy día la presentación es de electrocardiogramas, entonces le voy a presentar acá bueno, esta gráfica ayuda también para definir, ¿no? Hacia dónde va a tender el paciente con los diferentes cambios electrocardiográficos, ¿no? Por ejemplo, el paciente con ST elevado, que está al lado derecho, ¿no? Puede llegar al infarto con onda Q, ¿no? O sea, ya eso es una necrosis evidente con manifestación electrocardiográfica de onda Q, ¿no? Pero en otras ocasiones, bueno, eso es lo más frecuente, ¿no? Que un ST elevado vaya hacia una necrosis con onda Q en el electrocardiograma. Pero en ocasiones ST elevado no puede ir a un infarto no Q, ¿no? Especialmente si se reperfunde o si el paciente con su sistema fibrinolítico interno, ¿no? Puede lisar el trombo oclusivo y no necesariamente llega a un IMA-Q, sino podría llegar a un IMA-no-Q, pero eso es obviamente en el menor número de casos. La mayoría de los ST elevados se van a desarrollar infarto con onda Q, ¿no? Y en el lado izquierdo está el ST no elevado, en el cual pues puede pasar de ST no elevado a un IMA sin onda Q, ¿no? Que es lo que le llaman el infarto subendocárdico, ¿no? O a veces puede pasar también, o sea, no necrosa músculo cardíaco, pero queda
como una angina inestable, ¿no? Porque es un paciente que tiene alto riesgo de hacer un infarto de miocardio si es que no se le da el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma, frente a un paciente con un dolor anginoso típico, ¿no? Lo primero que vamos a estar buscando en el electrocardiograma son signos de isquemia miocárdica. ¿Cuáles son esos signos de isquemia miocárdica? Son la isquemia propiamente dicha, la injuria o la lesión miocárdica y finalmente el infarto de miocardio, que es la necrosis del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma podemos ver esos tres aspectos de la isquemia miocárdico que se va a presentar según pues, la duración, el tiempo, ¿no? En que dure el vaso ocluido, ¿no? En otras palabras, el tiempo que dure la isquemia que produce pues la disminución del aporte sanguíneo o el incremento del consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? O ambas cosas juntas, ¿no? Entonces, ahí tienen representado los tres elementos que hay que buscar en forma conjunta, los tres elementos que hay que buscar en un paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? La necrosis, que está representado por la onda Q o la onda QS, ¿no? Después tienen ustedes la injuria o lesión, ¿no? La cual está representada por los cambios del ST, ¿no? Y la isquemia, que está representado por cambios en la onda T, ¿no? Entonces, eso es básico, no se olviden de esos tres elementos. Cuando hablemos de isquemia, hablando desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿no? Estos no son términos clínicos, ¿no? Porque en clínica hablamos solamente de ST elevado y ST no elevado. Nada más, ¿no? Hablando clínicamente, ¿no? Ya con todo, digamos, el conjunto de signos y síntomas de un paciente con isquemia miocárdica aguda. Estos cambios de necrosis, injuria e isquemia son cambios netamente electrocardiográficos, son términos netamente electrocardiográficos, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esos son los tres elementos que ustedes tienen que buscar ante cualquier paciente que sospechen de isquemia miocárdica, ¿no? Sea aguda, sea crónica, este, bueno, y en este caso con mayor razón, digamos, en los casos agudos, ¿no? Entonces aquí ya está en texto, ¿no? Fíjese cómo una obstrucción coronaria aguda puede llegar a la necrosis miocárdica, ¿no? Y eso va a estar representado en el electrocardiograma por una onda Q o una onda QS, ¿no? La lesión miocárdica o la injuria va a estar representada por los cambios del ST, que puede ser el ST hacia arriba, supradesnivelado, o el ST hacia abajo o infradesnivelado, ¿no? Y los cambios de la onda T que van a representar isquemia, ¿no? Cada uno de estos elementos está representado, digamos, con mayor severidad en tiempo y en irrigación miocárdica, ¿no? Entonces, en un corte, por ejemplo, en esta figura, nosotros podemos encontrar los tres elementos juntos, ¿no? Porque ante una oclusión de un vaso coronario, ¿no? Vamos a tener no solamente necrosis, va a haber una zona, o sea, no va a haber una zona muerta, sino van a haber también una zona injuriada
No solamente va a haber una zona injuriada, sino que va a haber también una zona necrótica, de injuria y de isquemia, ¿no? En todo, digamos, en el espesor del miocardio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, académico y para facilitar el aprendizaje, el espesor del miocardio es dividido en dos partes, ¿no? La parte que está más interna, mirando hacia la luz de la cavidad ventricular, le llaman el subendocardio. Y la parte más externa, que es la parte convexa del corazón, le llaman la zona del subepicardio, ¿no? Entonces, se dividen en esas dos mitades todo el espesor del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos terminología para el subendocardio, que es la parte más interna, y para el subepicardio, que es la parte más externa, ¿no? Entonces, cuando leamos electrocardiogramas, los cambios eh, del electrocardiograma en relación eh, con los territorios irrigados, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte vamos a tener la isquemia, ¿no? Digamos que es una fase inicial de la disminución de la irrigación coronaria, ¿no? Entonces, esa isquemia lo podemos tener en el subendocardio. Entonces, vamos a tener ahí la isquemia en la parte más interna, que sería la isquemia subendocárdica. Pero también podemos tener isquemia subepicárdica, ¿no? Después, para la lesión, que es un grado de isquemia de mayor severidad, vamos a tener la lesión subendocárdica o la lesión subepicárdica, ¿no? Y para la lesión vamos a tener el infarto transmural y el infarto que no deja onda Q, ¿no? Entonces esas 6 categorías de isquemia vamos a tener representadas en el electrocardiograma, ¿no? Entonces acá tenemos la isquemia, ya les comenté anteriormente. Un momento, vamos acá. No, estamos acá en que la isquemia va a estar representada por la onda T en el electrocardiograma, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cuándo hablamos de isquemia subendocárdica? Cuando obtenemos un paciente, cuando las ondas T se vuelven altas y picudas, ¿no? Entonces, si un paciente llega a la emergencia con dolor de pecho y, y encontramos en un área o un sector de los complejos QRS, los encontramos con ondas T altas y picudas, eso significa que el paciente está teniendo una isquemia subendocárdica, ¿no? Como la parte el complejo QRS del medio, ¿no? Y el complejo QRS de la derecha, más bien eso sería una isquemia subepicárdica, ¿no? Cuando tenemos un paciente con dolor de pecho y tiene ondas T negativas simétricas.
Ok, entonces, acuérdense entonces, cuando tenemos paciente con dolor de pecho y ondas T altas y picudas, tenemos la isquemia subendocárdica. Y cuando tiene el paciente dolor de pecho y T negativas profundas simétricas, estamos hablando de T negativas, perdón, isquemia subepicárdica, ¿no? Y bueno, en relación a esto, hay varias teorías. Hay dos teorías, hasta tres teorías de cómo es que se forma esto de las T picudas altas o las T negativas simétricas, ¿no? Uno de las explicaciones, digamos, o de las teorías, que es la que más me gusta dárselas al estudiante porque es mucho más fácil de acordarse, es esta, ¿no? En el cual la despolarización a nivel normal, ¿no? Estamos hablando acá de un miocardio normal, y ese miocardio, su potencial de acción se puede detectar desde el endocardio o desde el epicardio, ¿no? Si lo dividimos a todo el miocardio en dos partes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de esta teoría, ¿no? El potencial de acción del subendocardio tiene mayor duración que el potencial de acción del subepicardio. Por lo tanto, esa es una de las teorías por la cual dice de que la onda T, por eso siempre es positiva, porque el potencial de acción del subendocardio tiene mayor duración que el del subepicardio y por lo tanto la onda T es positiva en relación a mayor duración del potencial de acción del subendocardio, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce una isquemia en el subendocardio? Ahí está marcado como una mancha amarilla, ¿no? Ese sería digamos, de la mitad del miocardio hacia adentro. Esa mitad amarilla sería una isquemia subendocárdica. Entonces, esa isquemia subendocárdica produce mayor prolongación de la despolarización del QRS, ¿no? O del potencial de acción, ¿no? Y eso hace de que el potencial sea mayor y por lo tanto se inscriba en la isquemia subendocárdica una T alta de ramas simétricas y picuda, ¿no? ¿Por qué? Porque la isquemia produce mayor prolongación del potencial de acción en esa región del subendocardio, a diferencia del subepicardio que tiene un potencial de acción de duración normal. Entonces, por eso es que la isquemia subendocárdica produce esa onda T alta de ramas simétricas y de morfología picuda, ¿no? Lo que pasa al revés, ¿no? En esta teoría dice de que si la isquemia se produce a nivel del subepicardio, como está ahí la mancha amarilla en el espesor del ventrículo izquierdo, está, digamos que esa zona amarilla es la zona isquémica, que es la zona del subepicardio. En ese caso, la, la, la duración del potencial de acción del subepicardio es mayor que la duración del potencial de acción del subendocardio. Por eso es que la negatividad le gana, le gana al subendocardio y por eso es que se inscriben esas ondas T negativas profundas de ramas simétricas, ¿no? Y a eso le llaman isquemia subepicárdica, ¿no? Entonces, por eso es que hay ondas T positivas en el subendocardio y ondas T negativas en el subepicardio, como manifestaciones de isquemia, ¿no? Y aquí tienen lo mismo, más o menos, ¿no? Fíjense cómo en la parte azulita, que es donde se está produciendo la isquemia subendocárdica, la duración del potencial de acción es mayor y por eso es que se van a inscribir, ahí tienen un complejo QRS en B6 con unas ondas T altas y picudas y lo mismo que en el B5 en el B6, ¿no? Y al revés, en la parte más abajo, tenemos una isquemia subepicárdica donde la duración del potencial de acción en esa zona del miocardio va a durar mayor, va a ser de mayor duración, ¿no? que el potencial de acción del subendocardio y por eso se va a inscribir
esa onda T negativa profunda en las derivaciones correspondientes, ¿no? Incluso hay autores que no solamente dicen de que la onda T negativa profunda es indicativo de isquemia subepicárdica, sino que el hecho de tener una onda T plana, ¿no? También puede sugerir isquemia subendocárdica, o perdón, isquemia subepicárdica, ¿no? Y la otra morfología sería la onda T positiva negativa, o sea, una onda T más menos, ¿no? Que también podría representar este, un grado de isquemia subepicárdica, ¿no? Pero con mayor razón, la isquemia subepicárdica se inscribe con una onda T negativa profunda de ramas simétricas por esa razón, ¿no? Ahora, si esa isquemia es más duradera, o sea, tiene digamos, muchos minutos de duración, entonces ya no solamente se va a producir isquemia, sino ya se va a empezar a producir lesión o injuria miocárdica, ¿no? Y acá ya vamos a encontrar no solamente cambios de la onda T, sino vamos a encontrar cambios en el ST, ¿no? Entonces, igual que la isquemia, la lesión también puede ser subendocárdica o puede ser lesión subepicárdica. ¿Cómo se caracteriza la lesión subendocárdica? Por cambios del ST, ¿no? Como si fuera un ST descendido, ¿no? Así como este ST del electrocardiograma del medio, ¿no? En cambio, cuando tenemos la isquemia subepicárdica, más bien se eleva el ST, ¿no? Entonces, esos dos términos se utilizan para describir la lesión. La lesión subendocárdica, ST descendido, o lesión subepicárdica, ST elevado, ¿no? Aquí está lo mismo, fíjense, como la lesión subepicárdica tiene mayor amplitud, ¿no? Que el subendocardio, y por eso se inscribe un un descenso del ST, como ven acá, ¿no? En cambio, acá tienen la lesión subepicárdica, en la cual es menor, ¿no? El potencial de acción es menor que el subendocardio, y por eso es que el ST se desplaza hacia arriba, ¿no? Entonces eso se llama lesión subepicárdica, ¿no? Bueno, esta es otra teoría, ¿no? Digamos, de, de las cargas eléctricas. Bueno, esto no la vamos a mencionar. Creo que es más fácil de recordar la primera teoría de la lesión subendocárdica y de la injuria subendocárdica y subepicárdica, ¿no? Entonces, una condición, por ejemplo, para el diagnóstico de un SICA-ST elevado es que haya elevación del ST en perdón, en dos o más derivaciones contiguas, ¿no? O sea, digamos, una derivación que ustedes encuentren, una elevación del ST no es diagnóstico. Tienen que ser elevaciones de dos derivaciones contiguas, ¿no? Que es, digamos, es el criterio mayor para determinar un ST elevado, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de una lesión subendocárdica, ¿no? Fíjense este electrocardiograma, como a partir de B2 hay un descenso del ST, en B3 descenso del ST, B4 descenso del ST, B5 también descenso del ST, y en B6 de alguna proporción, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un cambio importante del ST en relación a la lesión subendocárdica, ¿no? Entonces esta es una lesión subendocárdica un poco extensa, ¿no? Porque incluso incluye la derivación de 1, de 2 y ABL, me parece que está comprometido también. Entonces esto es una lesión subendocárdica extensa, ¿no? Aquí hay una caída
caída importante del ST, ¿no? Por la lesión que está produciéndose a nivel del subendocardio, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de la lesión subendocárdica. Fíjense cómo acá B4, B5 y B6 tiene un descenso del ST por lo menos de 1 milímetro, ¿no? Una cosa importante es que este descenso del ST usualmente es de una pendiente recta, ¿no? No es una pendiente ascendente, sino es una pendiente recta, o sea, es un ST recto, rectificado, ¿no? De por lo menos 1 milímetro en cualquier derivación o dos derivaciones contiguas, ¿no? Entonces a esto se le llama lesión subendocárdica, ¿no? Que está en la parte más interna del miocardio. Acá tenemos un ejemplo de una lesión subepicárdica, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, miren, fíjense en A, esta elevación del ST, ¿no? En B, la elevación del ST es mucho más marcada, ¿no? Acá prácticamente no hay duda que hay elevación del ST. En C y en D ya no hay mucha elevación, pero lo que hay sí es un cambio de la onda T, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta zona de lesión subepicárdica es bastante marcada, ¿no? Aquí no hay duda que el paciente tiene un ST elevado, ¿no? Entonces a eso le llamamos lesión subepicárdica, ¿no? Como verán ustedes, es terminología electrocardiográfica, ¿no? Porque cuando ustedes estén en emergencia, lo que vamos a hablar clínicamente es en paciente con ST elevado o paciente con ST no elevado, ¿no? Para hacerlo, digamos, más fácil y más transmisible el idioma cardiológico o el conocimiento cardiológico, ¿no? Pero obviamente que en el electrocardiograma, en la descripción y el diagnóstico va a ir de acuerdo a esta nomenclatura que les estoy diciendo, ¿no? Clínicamente el paciente puede tener pues su SICA-ST elevado, ¿no? Y con ese diagnóstico pasa a revascularizarse, ¿no? Pero desde el punto de vista electrocardiográfico tenemos que hablar de lesión subepicárdica, ¿no? Con ese término, ¿no? Bueno, acá para el diagnóstico de la lesión subendocárdica usualmente se requiere una disminución o una depresión del segmento ST de un cuadradito o de 0,1 milivoltio en dos derivaciones contiguas. Y así como está en este gráfico, de preferencia, con más sensibilidad y más especificidad, es cuando el ST está recto, ¿no? Porque a veces el ST puede caer con una pendiente ascendente, ¿no? Y no es, digamos, tan diagnóstico como este ST recto con descenso de 1 o 2 milímetros, ¿no? Bueno, y después, cuando ya la oclusión coronaria ya invariablemente se produce con muchas horas, ¿no? Ya empieza a necrosarse el músculo cardíaco. Entonces, más o menos, ¿a partir de cuántos minutos ya el músculo cardíaco con isquemia o con lesión empieza ya a necrosarse? Más o menos alrededor de los 25, 30 minutos, ¿no? Empieza a necrosarse el músculo cardíaco, ¿no? Y tenemos más o menos 4 horas para adecuarse y hacer una reperfusión inmediata, ¿no? Dentro de las 4 primeras horas los resultados son mucho mayores, pero todavía se puede también rescatar algo de músculo cardíaco entre las 6 y las 12 horas del inicio del dolor, ¿no? Entonces, pero obviamente ya con ese tiempo, con esas horas, va a haber menos músculo cardíaco viable, ¿no? Va a haber más necrosis, pero se pueden salvar algunos segmentos del músculo cardíaco, ¿no? A diferencia, pues, si este paciente lo tratamos con mucha precocidad, con una isquemia, pues, o una lesión de solamente 30 minutos,
que podemos, digamos, rescatar mayor cantidad de músculo cardíaco al producirse la revascularización. Por eso es importante el tiempo y la imagen electrocardiográfica, ¿no? Pues acá viene ya la parte de necrosis, en la cual pues hay una zona pues eléctricamente ya afectada, es una zona donde no hay este, ya músculo cardíaco vivo, ¿no? Y por lo tanto ya se forma una onda Q, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una onda Q o una onda QS, es porque el paciente ya tiene necrosis miocárdica, ¿no? Y ya va a depender mucho del juicio clínico del médico cardiólogo o del emergencista que esté atendiendo este paciente con necrosis miocárdica, ¿no? Si va a requerir, digamos, reperfusión o ya el paciente está con muchas horas en una evolución de un ST elevado, que el paciente pues, ya prácticamente tiene necrosis importante y ya no requiere más revascularización, ¿no? Y este es el motivo por el cual se forman las ondas Q, ¿no? Porque se pierde, digamos, se pierde músculo cardíaco, por ejemplo, en esta parte inferior del corazón, ¿no? Entonces todos los voltajes de las células que todavía están vivas, ¿no? Cambian la dirección de la despolarización global del corazón, ¿no? Y al cambiar, digamos, la dirección por el que la zona, digamos, del infarto está muerta, entonces se va a producir, pues, la onda Q en el electrocardiograma, ¿no? Entonces nosotros podemos tener una necrosis completa de todo, de toda la pared o de todo el espesor del músculo cardíaco, y a eso le llaman infarto o necrosis transmural, ¿no? Pero a veces pueden haber necrosis o infarto no de todo el espesor del miocardio, ¿no? Puede haber necrosis subendocárdica o necrosis subepicárdica, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con onda Q, ¿no? La onda Q usualmente se refiere a una necrosis transmural, ¿no? Usualmente la onda Q, o mejor dicho, el infarto transmural deja como secuela en el electrocardiograma la onda Q, cuando es transmural. Pero cuando la necrosis no es transmural, ¿no? Lo que ustedes pueden encontrar en el electrocardiograma es una persistencia de los ST desnivelados, en este caso infradesnivelados, ¿no? O sea, el paciente llega a la emergencia más aliviado, ya no tiene dolor, ¿no? El dolor duró pues de repente 2, 3 horas, ¿no? Y con vasodilatadores, con la terapia médica óptima, este, mantuvieron el vaso permeable, bueno, entonces no necesariamente hace una onda Q, ¿no? Porque la necrosis no es transmural, la necrosis es subendocárdica, entonces queda con un desnivel isquémico por mucho tiempo, ¿no? Esa es otra manifestación también de necrosis miocárdica no transmural, ¿no? Entonces aquí tienen los cambios isquémicos, ¿no? La isquemia, el infarto, la fibrosis, que puede ser tanto con ST elevado o puede ser con ST no elevado, ¿no? Ok, acá por ejemplo en la imagen del lado izquierdo, fíjense cómo B1 tiene un ligero supradesnivel, B2 sí, el ST está bien elevado, igual que B3 y hasta B4, ¿no? Entonces ahí por ejemplo tienen, ese por ejemplo, es una lesión subepicárdica de cara anterior, ¿no? Porque la cara anterior la vemos a través de B2, B3, B4, ¿no? B1, B2, B3, B4. Entonces, es ese tipo de lesión subepicárdica es de la cara anterior, ¿no? Y a la vez tenemos, fíjense cómo ese B2, B3 y B4 tiene unas ondas T altas y picudas, ¿no? En relación a una isquemia subendocárdica anterior también, ¿no? Entonces, siempre cuando hay, pues, una zona de lesión, pues tiene que haber también una zona de isquemia, ¿no? Y podría haber también
alguna zona de necrosis, como se ve, por ejemplo, en B3, como que se está formando ya una onda Q, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen se ve B1, ya prácticamente hay una onda Q en B1, en B2, otra onda Q, ya no tiene onda R, ni B1, ni B2, ni B3, que tampoco tiene onda R. Entonces ahí se ha formado una necrosis en B1, B2 y B3, que es este tejido muerto. Digamos, B1, B2, B3 es la que le llaman la región anteroseptal, ¿no? Y bueno, en B4, B5 todavía hay una persistencia del supradesnivel en B4, algo en B5 y en B6 ya está, digamos, en su línea basal, ¿no? Y finalmente, el paciente termina con ondas T negativas, ¿no? Digamos que esta es la evolución de un infarto de miocardio, ¿no? Empieza por acá, por el lado izquierdo, ¿no? Con el supradesnivel y las ondas T picudas. Después esas ondas T se empiezan a negativizar y se va formando la onda Q y va cayendo el ST. Y finalmente el ST llega a su nivel normal, se termina de formar la onda Q y las ondas T se invierten y se hacen negativas, ¿no? Digamos que esa es la evolución natural de un infarto de miocardio, ¿no? Que empieza pues con una lesión, con una injuria y termina con una necrosis, ¿no? Acá lo mismo, fíjense, como este de acá, tenemos un supradesnivel en D2, supradesnivel en D2, supradesnivel en D3 y supradesnivel en ABF, ¿no? Ese es 2, 3 y ABF. Nos hablan de que el fenómeno isquémico, o en este caso el fenómeno de la injuria miocárdica, está en la cara inferior, cara diafragmática, D2, D3, ABF, ¿no? Fíjense cómo más adelante ese supradesnivel nuevamente regresa a su nivel normal, se empieza a formar la onda Q, ¿no? De 13 AF ya hay onda Q que no había en D13 ABF de las fases iniciales, y finalmente ese D13 ABF quedan con una huella necrótica que es la onda Q, ¿no? Y con una onda T negativa en dicha zona, ¿no? Entonces también este es otro caso típico de un infarto de miocardio, pero de cara inferior, ¿no? El anterior era de cara anteroseptal, ¿no? Porque estaba comprometiendo B1, B2 y B3, de donde quedaba la huella de necrosis. En cambio, acá la necrosis, en este caso, ha quedado en la zona de la cara inferior, o sea, a nivel de D2, D3 y ABF. Ahora, ese es, digamos, la evolución natural de un Zika-ST elevado, ¿no? Ese Zika-ST elevado, pues a la larga va a la necrosis miocárdica, ¿no? Con formación de onda Q. En cambio, la evolución de un ST no elevado no va a la formación de onda Q, ¿no? Lo único que permanece en el infarto mm, o en síndrome coronario agudo ST no elevado es el infradesnivel, ¿no? Que puede permanecer muchos años, ¿no? Y que lentamente puede ir nivelándose a su nivel normal o a su altura normal, ¿no? En este caso no, nosotros no vemos onda Q, ¿no? Entonces a veces los pacientes dicen, doctor, a mí me han diagnosticado infarto de miocardio, ¿no? Entonces nosotros vamos al electrocardiograma, buscamos la onda Q y no encontramos onda Q, ¿no? Encontramos un electrocardiograma con un ligero cambio del ST, ¿no? Que podría estar hablándonos en relación a un infarto no Q, ¿no? O sin elevación del ST, ¿no? Ahora, por si acaso, no todo cambio del ST, ¿no?
es isquémico, ¿no? Ustedes ahí van a encontrar en la literatura muchos cambios del ST que no son isquémicos y hay que descartar algún otro tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de ellas están los pacientes que son jóvenes y que son con bastante predominancia del sistema vagal, su sistema nervioso central, perdón, es un sistema nervioso periférico, ¿no? Usualmente, pues, hay un balance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero hay algunos pacientes, especialmente jóvenes, ¿no? Que tienen mucha predominancia del parasimpático. Entonces, eso va a producir cambios en el ST, ¿no? Como ciertas elevaciones del ST, ondas T altas y picudas, que parecen, pues, ¿cómo se llama? Lesiones epicárdicas, ¿no? Pero el paciente es joven, pues no tiene factores de riesgo, no tiene dolor de pecho, entonces lo que usualmente puede estar ocurriendo es que el paciente tiene mucha predominancia del sistema vagal, a ellos se le llaman vagotónicos, ¿no? O tienen repolarización precoz, ¿no? O sea, tienen un ST elevado, pero que no es patológico, ¿no? Otra cosa que puede alterarnos la onda T, por ejemplo, es la hipercalemia, ¿no? La hipercalemia también puede cursar con elevaciones del ST, perdón, elevaciones de la onda T, altas picudas y derramas simétricas como si fuera pues una injuria subepicárdica, ¿no? Entonces la hipercalemia también hay que tenerla cuidado, especialmente si es que el paciente pues es un renal crónico, se está haciendo hemodiálisis, ¿no? Y está en anuria, entonces ese paciente pues tiene alta sospecha que de repente el ST no sea por injuria miocárdica, sino por hipercalemia, ¿no? La sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo también puede producir ondas T altas, ¿no? Y otra cosa que también se ve muy frecuentemente en las salas de emergencia, en las unidades de dolor torácico, es la pericarditis aguda. La pericarditis aguda cursa también con ondas T altas y picudas, ¿no? Con ST elevado. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir un supradesnivel del ST de una pericarditis versus un supradesnivel del ST de una injuria miocárdica, ¿no? Nosotros hemos visto varios pacientes que han llegado a la emergencia con pericarditis y han terminado o en la sala de cateterismo pensando que era un infarto, ST elevado, o han terminado en la mesa de cateterismo pensando pues que era un síndrome coronario agudo, ¿no? Realmente era una pericarditis aguda, ¿no? Bloqueo de rama izquierda de alguna manera también puede producir ese tipo de ondas T, síndrome de Brugada. Pacientes, por ejemplo, con hemorragia cerebral, tienden también a tener electrocardiogramas muy, muy alterados, ¿no? Ustedes cuando vean a un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, un sangrado del sistema nervioso central importante, van a encontrar en sus electrocardiogramas unas ondas T negativas profundas simétricas, ¿no? Que antes se pensaban que, bueno, eran pues cambios por, digamos, de alteración en el sistema nervioso central, ¿no? Pero no, ahora se sabe de que hay cierto grado de isquemia miocárdica, ¿no? Debido probablemente a un estrés intenso producido por, por el sangrado a nivel del intracraneano, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso va a producir un incremento agudo y fuerte y muy alto de adrenalina, y eso de alguna manera podría producir injuria miocárdica, ¿no? Eso es lo que se sabe ahora. Es más o menos tipo un Takotsubo, más o menos, ¿no? Y bueno, la hipotermia también puede producir este tipo, que es una patología que no vemos muy frecuentemente, ¿no? Después, a nivel del, a nivel del ST no elevado,
podemos encontrar pacientes con hipocalemia, con cor pulmonar. Antes era muy frecuente encontrar cambios del ST, ¿no? Como toxicidad digitálica, ¿no? Por ejemplo, pacientes en fibrilación auricular que se les daba digital, digoxina, la natócido C, cuando se impregnaban hacían cambios del ST. Entonces esos pacientes hay que también tenerlos en cuenta, aunque ahora ya no se da mucha digoxina, pero hay que tenerlo siempre en cuenta porque hay algunos colegas que todavía dan digital, los pacientes con falla cardíaca, ¿no? Estados de shock, anemia severa, sobrecarga sistólica, también pueden haber esos cambios del ST importantes de B4 a B6, ¿no? Esto es solamente para graficarles, ¿no? Y no se olviden cómo una elevación del ST podríamos distinguirla de una de una injuria epicárdica versus una pericarditis, ¿no? Porque como les dije antes, la pericarditis también puede producir supradesnivel del ST, ¿no? Pero el supradesnivel del ST de la pericarditis es como el gráfico de abajo, ¿no? Es como si fuera un ST cóncavo hacia arriba, ¿no? Un ST elevado, pero cóncavo hacia arriba, como si fuera una carita feliz, ¿no? Eso es de una pericarditis. El supradesnivel del ST, que se confunde con infarto, es usualmente de carita feliz, ¿no? En cambio, el supradesnivel que se produce, perdón, el supradesnivel de la pericarditis es carita feliz. En cambio, el supradesnivel del infarto es más bien una carita triste, ¿no? Porque el ST está convexo hacia arriba, ¿no? El de la pericarditis es cóncavo hacia arriba y el del ST elevado es convexo hacia arriba, ¿no? Carita, o si quieren ustedes, carita triste del ST elevado y carita feliz del supranivel de la pericarditis, ¿no? Ah, hay muchos cambios del ST y de la onda T que no tienen traducción isquémica, hay que tener también ese concepto bien entendido, ¿no? Desde un patrón de sobrecarga, ¿no? Hasta un efecto digital, ¿no? O cambios de repolarización. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ante un paciente con dolor de pecho y que tenga cambios en el electrocardiograma de este tipo, ¿no? Bueno, después hay algunas imágenes como en espejo, ¿no? Por ejemplo, en este electrocardiograma podemos ver que hay supradesniveles en una zona del corazón y hay infradesniveles en otra zona del corazón. Y eso no significa que el paciente tenga lesión subepicárdica en una zona y lesión subendocárdica en otra zona, ¿no? Sino que acá lo que manda es el supradesnivel del ST, el que manda es la lesión subepicárdica, ¿no? Y el otro es netamente imagen especular, ¿no? O sea, donde hay supradesnivel por un lado, en el lado opuesto podemos ver infradesnivel, ¿no? Eso es, digamos, lo que usualmente ocurre en el electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense cómo puede haber supradesnivel en D2, en D3 y en ABF, ¿no? Y más bien hay infradesnivel en 1 y ABL, ¿no? Entonces, eso no significa que sea una lesión subepicárdica inferior con lesión subendocárdica lateral. No, eso significa que básicamente lo que tiene es una lesión subepicárdica inferior y lo que está representando en 1 y ABL es simplemente imagen especular hacia abajo del supradesnivel de la cara inferior, ¿no? Ahora, no se olviden que siempre hay una localización, ¿no? De los cambios electrocardiográficos. Sea que tengan ustedes la onda Q de necrosis, sea que tengan ustedes supradesnivel del ST, o sea que tengan cambios en la onda T, donde los tengan, ustedes pueden clasificar o distribuir los segmentos de acuerdo a los cambios que ocurren en cada derivación, ¿no? Por ejemplo, si uno encuentra cambios, por ejemplo, de onda Q en 2, 3 sin ABF, entonces esa es una necrosis inferior,
¿no? Si lo encontramos el cambio en B1 y B2 es septal. Si lo encontramos en B3 y en B4 esa alteración, sea onda Q, sea ST o sea onda T, la región es anterior. Y si lo encontramos esas alteraciones en 1ABL, B5 y B6, los cambios isquémicos son a nivel de la cara lateral, ¿no? Entonces, no se olviden cuando encuentren el cambio en B1, B2, ¿no? Usualmente corresponde a la pared septal, ¿no? Y ustedes pueden de repente encontrar supradesnivel en la cara septal, necrosis en la cara septal, isquemia en la cara septal, ¿no? Si lo encuentran en B3 y en B4, esa es digamos, la cara anterior del corazón, ¿no? La cara anterior, entonces ustedes pueden diagnosticar ahí cambios isquémicos en la región anterior, ¿no? Cuando encuentran los cambios isquémicos o necróticos o de lesión a nivel de B5 y B6, estamos hablando de cara lateral, ¿no? Cara lateral, igual que 1 y ABL, B5 y B6 miran al corazón de la cara lateral, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, algunos autores califican B5 y B6 es cara lateral, 1 ABL también es cara lateral, pero B5 y B6 es lateral baja y 1 y ABL es lateral alta, ¿no? Al final ambos son laterales, ¿no? Cuando los cambios de necrosis, injuria e isquemia son en 2, 3 y en ABF, entonces esa zona injuriada, esa zona infartada o esa zona isquemizada es de la cara inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo este paciente viene con estos cambios del ST, ¿no? Básicamente en 6, en 5, en 4, en 3, en 2, ¿no? Y tenemos también en 2, 3, creo que en D2 sí. Pero básicamente acá está en cara anterolateral, ¿no? Desde B2 hasta B4. Y acá tenemos D2 y ABF también. Entonces podría ser esto una injuria subendocárdica anterolateral e inferior, ¿no? Miren cómo acá lo que tenemos es netamente en B1 onda Q o onda QS, en B2 QS, en B3 QS, en B4, B5 y B6 QS. Entonces este paciente o este electrocardiograma tiene necrosis desde B1 hasta B6. Es una necrosis extensa, ¿no? Es una necrosis transmural extensa, ¿no? Entonces ahí tienes necrosis anterolateral, que es la necrosis extensa, y también se puede observar acá en D2 una injuria subepicárdica en cara inferior, ¿no? En ABF y en D2, en D3, perdón. Acá de nuevo, lo mismo, acá hay una necrosis en B1, B2, B3, B4, ¿no? Recién en B5 aparece la onda R. Entonces, esta es una necrosis anterolateral, ¿no? Ahí tiene QS, ¿no? Y acá tenemos una, un supradesnivel en B1, en B2, en B3, básicamente eso que sería la región anteroseptal, sí, anteroseptal, ¿no? Entonces esto sería, como es un supradesnivel del ST, sería una injuria subepicárdica anteroseptal, ¿no? Pues tenemos una necrosis ya anterior, ¿no? Fíjense, la onda Q o la onda QS está presente en B1, B2 y B3, ¿no? Ahí ya necrosó un músculo cardíaco, ¿no? Incluso todavía hay zonas de isquemia, fíjense, la onda T es bien alta en B2 y es una onda T más o menos en B3, ¿no?
con una onda T negativa en B4. Y acá tenemos una injuria inferolateral y posterior, ¿no? Fíjense esos infradesniveles de B1, B2, B3, B4 con supradesnivel en cara inferior y lateral, ¿no? Esta es una injuria anterolateral, ¿no? En la cual pueden ver, miren, esas ondas T bien altas, picudas, de ramas simétricas, altas picudas de ramas simétricas, ¿no? En B2, B3, B4 y B5, o sea, toda la cara anterolateral, ¿no? Y acá tenemos una injuria subepicárdica inferior, ¿no? Fíjense cómo hay elevación del ST en D2, en D3 y en ABF. Esa es la cara inferior, ¿no? Entonces esa sería una injuria subepicárdica de cara inferior. Aunque esos serían los ejemplos más importantes y más saltantes que pueden encontrar ustedes en un electrocardiograma, ¿no? Entonces, como les digo, finalmente, desde el punto de vista clínico, van a ustedes encontrar dos tipos de fenómeno, ¿no? Clínicamente hablando, ST elevado o ST no elevado, ¿no? El ST elevado llega pues ya a una necrosis con onda Q, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrarlo reciencito llegando a la emergencia del ST elevado, o lo pueden encontrar el ST elevado ya con zona de necrosis, ¿no? Ya con onda Q, ¿no? Y por otro lado pueden encontrar un ST no elevado y que en emergencia lo pueden encontrar reciencito, que recién está haciendo los infradesniveles, o puede encontrar ya infradesniveles ya en forma más duradera, ¿no? Donde ya el paciente incluso tiene elevación enzimática, en este caso no deja onda Q, el endocardio, la injuria subendocárdica, no deja onda Q, por eso le llaman infarto no Q, ¿no? Y lo diagnostican básicamente por elevación de troponinas, de enzimas cardíacas, o este, por métodos visuales, ¿no? Como un ecocardiograma o una tomografía, ¿no? Pe- Pero como les decía, desde el punto de vista electrocardiográfico, nosotros hablamos de isquemia, lesión y necrosis, ¿no? Esos tres parámetros bien claros a nivel del electrocardiograma, ¿no? Que es igual, clínicamente no tiene el mismo significado, ¿no? Pero dentro del lenguaje cardiológico, utilizamos ambas terminologías, ¿no? Cuando hablamos del electrocardiograma nos referimos así, por ejemplo, tiene una injuria extensa de B5 a B6, ¿no? Pero ya sabemos pues que es un ST elevado desde el punto de vista clínico, ¿no? Y bueno, tenemos que utilizar una terapia diferente que si fuera un ST no elevado, ¿no? Muy bien, entonces creo que hasta ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta. Uy, caray. Ok, Irma, por ahí alguna pregunta de tus compañeros. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, dejamos ahí la clase y mañana nos volvemos a encontrar
porque mañana hay una clase de trastornos de conducción y arritmias cardíacas. Muy bien, eso sería todo entonces, jóvenes, y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias a ustedes. Rocío, ya acabó, desconéctate. Rocío, 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 Rocío. ¿Sandra? ¿Sandra? Ana, ya acabó. Ya acabó. Ya habla. Está- Estaba, me había ido a servirme mi sopita para tomar. Y vengo y dije, qué raro que no hay bulla. Y justo tú me escribiste. ¿Vas a ir a Teo? Sí. Lleva Ya, tu bastón, Sandra, lleva tu bastón. ya. Ya, ¿a qué hora sales de tu casa? Yo voy a salir a la 1:30. 1:30 también. Sí, cosa que llego a las 2:30. Ya, ok, ok. Ya. Nos encontramos por ahí para sentarnos pues por ahí juntas y yo sí me voy a sentar cerca a un cargador porque voy a llevar la laptop. Ok, está bien, ya. Ya ¿Mm? me chivo, voy a transformar Ya, los hilos. ya nos vemos, nos vemos. Chao, chao.